suministros adecuados para capturar un taller de estampado textil, no conocer el correcto uso de las tintas textiles y perfeccionar las diferentes técnicas de estampado que hay en la actualidad. Con fines comerciales, de acuerdo a los mercados nacionales de producción, y con ello pues de tener todos los conocimientos para poder así aprender o ver y solucionar problemas dentro de una empresa también. Entonces ese es el objetivo principal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acerca de lo que son las tintas que hay hoy en día dentro de la industria. Las tintas al agua, dentro de la serigrafía, sabemos que claramente empezó a trabajar con tintas al agua. Hoy en día son tintas al agua con madre, estándar, yo lo estoy considerando de bajos sólidos, que son tintas básicas que incluso inicialmente pues las aplicabas, los dejabas secar al ambiente y ya quedas rápidamente. Entonces, sigue viéndose para iniciar algún emprendimiento, ¿no? Bajo costo también, y pueden empezar con ello, ¿no? De acuerdo pues al tipo de trabajo que vayamos a hacer. Tenemos tintas textiles de descarga o discharge, que también son al agua, que son para obtener acabados bastante suaves en telas oscuras de muy buena calidad. Entonces es algo que no se logra fácilmente con una tinta al agua. Entonces tenemos esta técnica que es bastante usada y en todas las líneas diferentes marcas, ¿no? Entonces luego ya cuando hacemos vamos a utilizar tajas, desventajas y el por qué, el comportamiento de una u otra manera. Entonces todo ello ya lo vamos a profundizar más cuando toquemos el tema específico de cada tinta, ¿no? Tenemos las tintas textiles al agua de alto sólido, que es una tinta nueva, digamos, ya hace un par de años atrás, en la actualidad se ha ido trabajando mucho con él. ¿Por qué? Porque el busca de que sea un poco más legal. A veces la composición de la tinta, por decir, el sol tiene las tintas al agua no tienen PVC. Entonces, se busca mucho el lado combinable. Generalmente las marcas grandes de exportación o conocidas a nivel mundial buscan mucho esa parte, ya que está mucho al cuidado del medio ambiente, ¿no? En que sea más ecoamigable, biodegradable. De hecho, que hay marcas, por decir, que están usando fibras recicladas para sus prendas. Entonces, es ahí donde existe esto de calidad. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia en sí? Por decir, las tiendas al agua convencionales, estas, la gran industria, tú lo ponías en una máquina automática y entonces se secaba súper rápido. No tienen los cubrimientos que se busca. En cambio, estas tintas de altos sólidos, ya que hay diferentes tipos de marcas, estas tintas ya tienen un mejor cubrimiento, tienen una mejor elasticidad, tienen mejor solidez al lavado, mejor solidez al frote. Entonces son tintas que tranquilamente pueden competir en calidad con un plastisol. Pero la diferencia es de que no tiene PVC y el tacto de todas maneras va a ser mucho mejor que un plastisol, ya que por ser acrílico esto no quema, no es tan pesado como el plastisol. Entonces es una gran ventaja que hay
hoy en día o se tiene con este tipo de tinta. Si tuviesen de pronto inquietudes, preguntas, pues no, sí, que bien. Yo, Abraham, tengo una consulta. Profesor. Ya, mira, lo que pasa es, por ejemplo, yo he trabajado casi siempre con tintas textiles al agua, pero mira que ahora no tenía conocimiento de que la solidez no era muy buena, ¿no? Ahora que menciona hay tintas textiles al agua de altos sólidos, entonces esto me llamó la atención porque tengo un programa de estampado que está haciendo una cobertura, que lo estoy trabajando en dos técnicas, una en waterbase y la otra en Sharp. Entonces me preocupa esto de que, no sé, que el proveedor está ahorita estampando este tipo de tinta, está usando en lo que es waterbase, porque probablemente después a nivel visual vaya a tener el problema de que pierde el color, ¿no? Eso es por un lado. También tocaste otro punto que, ya, ok. En el tema de las tintas textiles libres de PVC, que eso ya viene, digamos, como un proyecto de hace más de 10 años, pero creo que ahora está profundizando un poco más por el tema de exigencia de los clientes, que clientes obviamente pinturas que sean menos agresivas o menos contaminantes. Entonces, sí me gustaría que profundices ese punto, porque actualmente la mayoría de empresas todavía están usando las tintas plasticoles convencionales, ¿no? Son muy pocas las que están usando este tipo de productos. Eso sería ¿no? Gracias. Bien, perfecto, profesor Rosemary. Sí, efectivamente, ¿no? El tema porque así dice, no solamente también costos, en acabados, en productividad, en cosas, que ya cambian absolutamente todos los parámetros. Por decir, en esto de los altos sólidos, sí tenemos ciertas ventajas respecto a las tintas convencionales, no solamente calidad, sino también de performance en producción, porque estas tintas son más retardadas de secado. ¿Cuál es la diferencia? De que en su composición tienen menos agua que las convencionales, es por ello que se llama ácido sólido. Entonces, tienen otro tipo de materias primas que hacen que tengan mayor solidez, tengan mayor adherencia, que incluso podemos trabajarlo en con mayor diversidad. En cambio, una base de agua convencional se puede, bien complicado, se desprende, no tiene que al lavado se cae. La ventaja del alto sólido es que incluso pasa por el medio del frost, que es algo que normalmente las tintas base agua no pasa, ¿no? Entonces, eso vamos a ir tocando, preparando los temas de acuerdo a la necesidad para que todos ustedes tengan solución. Una consulta más. El tema de la solidez, he escuchado bastante, hay tintas que tienen, digamos, hay tintas que tienen solidez a la luz, o sea, digamos que cambian de color con el calor, con el termofijado a través del horno. Bueno, a mí me ha pasado varias veces, sobre todo los colores fluorescentes,
Me pasó en algún momento, por ejemplo, estampando la técnica flop, era un color medio fluorescente, que cuando lo pasaban por el horno estaba perfecto, todo quedaba bien. Y después cuando se enfriaba, me parece, ya con reposo, al día siguiente ya estaba en otro color. Entonces, obviamente yo dejaba probado algo, el día siguiente ya estaba medio anaranjado, me parece. Entonces sí hubo un reclamo fuerte por parte del cliente, porque ya cuando le llegaba al cliente, obviamente nadie se percataba porque uno hace el despacho, la muestra en su momento, la revisa, la pasa, y la encargada de hacer el despacho y la muestra, obviamente no se fija pues en el color, ¿sí? La despacho llega a mano del cliente y el cliente consigue otra cosa. Entonces, Sí, en este caso, ¿no? Sí, sí, ¿te sí. pasó con el flop o con los colores flúor que estaban alrededor del flop? No, no, era el flop era flúor, era un Ah, verde, sí, no, amarillo, amarillo fosforescente, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Por hacer, dentro de la química, bueno, en este caso es un colorante, en las citas son pigmentos. Entonces, en el flúor, así como otros colores, hay algunos que tienen buena solidez, otros que no. Entonces, pero en este caso ya es netamente por la marca, ¿no? Entonces, este pronto no resistía tanto a la temperatura que se estaba prácticamente quemando y por eso tenía el cambio. Entonces, pero es netamente ya de composición el flop en sí. Entonces, es como dentro de las tintas, de los pigmentos, por decir, hay pigmentos fluorescentes que resisten más que otros. Eh, Pigmentos que pueden migrar, pigmentos que no. Entonces, dentro de esa gama, pues es justamente saber cuál de ellos tiene ese problema, cuál de ellos no, qué marca tiene, qué marca no tiene, porque casi todas las marcas van a tener esas dos opciones, ¿no? Entonces, ahí es el conocer, saber y elegir. ¿No? En este caso, con marcas del stock. Y los colores fluorescentes, sí, en general, son los que menos solidez tienen. Entonces, eso es algo que también debemos tener muy, muy en cuenta para poder tomar decisiones, ¿no? Bien, Okay. Una consultita dentro más, de... la última. Digamos, cuando tú estampas en base al agua con el convencional, es necesario tener como ruta final de lavado, porque en Pizarro sí entiendo que por más que sea ecológico, este, yo siempre he dado esa recomendación de que sí o sí lo laven porque siempre, digamos, hay por ahí formaldehído que contiene ese tipo de tintas. Pero en el caso del water base, ¿necesitas lavarlo sí o sí? O simplemente lo puedo mandar así nada más, a nivel de despachito para Ya, meter. bueno, ahí hay que primero saber, es que hay tintas y tintas, ¿no? Dentro de los bajos sólidos, por así llamarlo, también ha habido ciertas mejoras, ciertos temas de no solamente de comportamiento y performance, sino también en cuanto a contenidos químicos. El formaldehído que mencionaste, justamente ahí tengo un tema de poder hablar, es un gas que lo encontramos generalmente en las tintas al agua y en los pigmentos presentes base agua. Es característica, ¿no? Y está restringida por exportación. Una base de agua convencional y silvestre es muy posible que tenga formaldehído. Hay otras marcas
y eso es libre formaldehído. Entonces, si esta base es libre formaldehído, yo creo que no habría necesidad de lavar si es por tema de contenido químico. Ahora, si es por un tema de proceso, de prevenda, de darle más suavidad, qué sé yo, ahí sí, no hay otra, pero si solo es por contenido formaldehído y tu cliente te asegura que está trabajando con una base que no tiene formaldehído, no habría necesidad de pasarlo por proceso de lavado. En caso del dichar, eh, eh, obtenemos por formaldehído ahí. Eso sí debe ir por sí, sí, no creo, siempre tanto cliente, un cliente esté trabajando con una base que no tenga formaldehído. Se escuchaba algo entrecortado, pero sí logré escucharte algo. Me decías que, por ejemplo, yo estoy trabajando esta producción con Bari, con Barú. Yo no sé si ellos están usando tintas al agua que no tengan el delito formaldehído. Y sí me preocupa porque en mi ruta inicial de mi prenda estaba, en caso de Waterway, no lavarlo. Y en el caso de Pixar, sí. Entonces sí, ya quedo un poco preocupada porque no sé cómo voy a tener que cambiar la ruta y lavarlo sí o sí. Pero lo que me da temor también es que lavarlo, a veces los colores bajan un poco, ¿no? Como que la solidez no es muy buena. Sí, ahí es donde ese es otro tema que hay que buscar, solidez, y obviamente hay que ver, depende mucho de la pasta, pues, va a necesitar agregar aditivos, qué sé yo, para poder pasar en la prueba de lavado. Debería pasar siempre, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, eso es algo que también tienen que conocer, ¿no? Porque, y es ahí donde ustedes tienen que empezar a identificar, no porque el agua todos van a ser igual, no, siempre vas a encontrar diferencias. De pronto, una te da mejor solidez, otra te da mejor tacto, la otra es libre de formaldehído, o puedes encontrar uno que cumpla todo. Entonces, eso es fundamental, de que ustedes sepan, conozcan, para que hagan sus propias evaluaciones e incluso hagan sus sugerencias, porque a veces el, el cliente hoy en día es muy claro que muchos se fijan en el costo de la tinta, buscan bajar costos por tinta y no buscan ser más productivos, que eso es la otra parte a la cual debemos enfocarnos, ¿no? Entonces, ser productivo y asegurar absolutamente todo el resto de cosas, porque si yo trabajo con un producto de bajo costo, algo va a tener, porque un fabricante de tintas, pues como cualquier tipo de fabricante de cualquier otra cosa, está trabajando para generar utilidad, ¿no? Entonces, si yo bajo costos, algo de calidad voy a estar bajando. Eso es algo que también tienen que tener muy en cuenta ustedes. Y justamente las evaluaciones de cada tipo de tinta son las que las vamos a conocer acá y vamos a saber, por decir, comparar, porque no todos son iguales, comparar calidades, comparar cubrimientos, comparar intensidades, y así poder decir, ok, esto me conviene, esto no. Entonces, esto debe ser más productivo, esto no, para no estar siempre guiándonos del costo, ¿no? Entonces, porque el costo inicial puede ser muy bajo, pero a la larga puede terminar gastando más. Pero generando más problemas. Así es. Eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta y vamos a tener que identificar, reconocer, pues, y buscar la solución más fácil y más rápida de manejar que no me genere problemas, ¿no? Ok. Entonces, en conclusión, yo tengo que averiguar que la tinta no contenga
de que esté compuesta, que no contenga el bendito formaldehído. Caso contrario, si es que ya tengo que asegurarme con el tema del lavado, de la solidez y cambiar mi ruta, pues obviamente en mi OP, ¿no? Claro, en ese sentido, todos los fabricantes de tintas están obligados, uno, de primera mano, a dar la hoja de seguridad. Bien, ¿no? Y a su vez, este cliente trae esa información a su cliente, ¿no? Y aparte de ello, también hay certificaciones que son muy distintas a la seguridad. Entonces, eso es fundamental. Entonces, con esta información, ya cualquier cliente puede estar pues, más tranquilo y así evitar este tipo de cosas, ¿no? Contaminación, cualquier información cruzada que vaya a haber. ¿Bien? Entonces, bien, Román. Si hay preguntas por ahí, por favor. Sí, a ver, una consulta, todavía tengo dudas sobre la tinta de alto sólido. En algún momento mencionó que tiene una similitud a la tinta Plastisol. Esto significa de que las tintas base agua de alto sólido se puede aplicar a diferentes colores o es igual que la tinta convencional. Sí, pues mira, acá en este caso, las tintas, por decir, ¿no? En los convencionales no hay un antimigrante, una base que evita la migración. En altos sólidos ya lo tienes. Tienes blancos más cubrientes que los de bajos sólidos, que los convencionales, y de mejor tacto. Podemos trabajar con mallas más cerradas. Los colores tienen buen cubrimiento sobre la tinta blanca, que normalmente, por decir un copaje, lo aplicas sobre base blanca y estos no cubren. Entonces serían translúcidos, todo ello. Entonces esa es la ventaja del alto sólido, que con una sola capa tiene buen cubrimiento sobre la tinta blanca. Por decir, en el tema deportivo están usando mucho este tipo de tintas porque ya hay antimigratorio, hay blancos, colores que tienen muy buen cubrimiento sobre este tipo de sustratos y buena elasticidad también, y la adherencia es bastante buena, ¿no? Entonces esas son las ventajas que se tienen con estas tintas versus las tintas convencionales. Tienen más cubrimiento, más intensidad, entonces más diferente, pues el resultado va a ser mucho mejor. Pero más también en máquina es mejor. Que no deja de ser una cinta de agua, hay que cuidarla, se puede secar también, sí, ¿no? Una más que otra también, en este caso dependiendo la marca, pero tiene un buen comportamiento. Por cierto, ¿hay algún tratamiento al hacer uso de esta tinta de alto sólido o es simplemente estampar? Ahora, No, estoy entendiendo de que la base blanca de alto sólido em, tiene mayor, ¿cómo te puedo decir? Cubrimiento y para lo cual que luego se estampe los demás colores, porque cuando usted menciona que tiene una similitud, o sea, no sería en este caso un tacto cero, ¿no? Cosa que la tinta base agua convencional sí lo tiene, pero en este caso de alto sólido tiene una similitud al plastisol, quiere decir que va a tener un tacto, o en todo caso de repente se puede aplicar algún aditivo que me permita obtener un tacto cero.
Claro, por decir, ¿no? En este caso lo que hablaba es más para las telas oscuras. Si vamos a trabajar en telas claras, el tacto va a ser mucho mejor que las bases convencionales. Tiene un acabado más suave porque también nos permite trabajar en mallas más cerradas. Entonces, al trabajar en mallas más cerradas, tenemos una mejor textura, el acabado va a ser mucho mejor. En, en este les explicaba las telas si es algodón, los acabados van a ser espectaculares, va a ser muy bueno. Tenemos hoy, que es lo que hablaba Lilla, muchos temas de mezclas, muchas fibras sintéticas que se están usando por temas de costo. Por decir, las marcas deportivas a nivel mundial, Nike, Adidas, todos ellos también que simulen tienen alto contenido de poliéster y por ende pues tienen migración. Entonces, al tener migración, ya necesitamos contrarrestar esta parte, evitar la migración para que los colores se mantengan en su tono real, para que el blanco de pronto se mantenga como tal y no se contamine del colorante del tejido. Entonces, ahí es donde le digo que obviamente va a haber mayor carga de tinta, más depósito de tinta, pero si comparamos con el Platisol, de todas maneras va a ser menos pesado, va a ser más suave, una textura más amigable, una textura de que no va a quemar, no vamos a tener una plasta así gruesa como el Platisol, ¿no? Entonces esa es la ventaja que se tiene con este tipo de tinta. Entonces, en cuanto a si vamos a trabajar en algodón, el alto sólidos es mucho mejor que las tintas convencionales de bajos sólidos. Los tactos van a ser mejores, el acabado es totalmente distinto porque también nos permite trabajar en mallas más cerradas. Entonces es una gran ventaja que se tiene con este tipo de tintas, ¿no? Digamos que no se tapa, no se seca esta tinta. Claro. Ah, ok, esa es una ventaja para trabajar en mallas cerradas. Así es. Esa es una gran ventaja. Una consulta más. Sí, yo. Sí. Digamos, si yo estampo algo similar a lo que me ha pasado hace poquito, por ejemplo, tintas en plastisol y encima le coloco un texto blanco, o sea, creo que esa no sería la ruta correcta por el tema de migración, ¿correcto? Debería trabajarlo calado el arte, que digamos el texto, las letras vayan directamente sobre la tela, ¿correcto? Porque fue así como hice yo mi desarrollo y finalmente en producción lo cambiaron. Entonces tenía un problema ahí con el tema, ¿no? Porque al final la tinta, uno de los colorantes ha migrado sobre las letras blancas y tengo un gran problema ahí. Voy a tener que reponer toda la cuestión. No, sí, es un problema grave. Por eso es de que les digo de que se tiene que tener los conocimientos, porque hay tintas que migran, de que presentan migración y a veces confundimos mucho migración con solidez al lavado. No es lo mismo. Entonces no es lo mismo, pero muchos confundimos esa parte. Entonces la migración, como su propio nombre le dice, no es de que un cuerpo pasa hacia otro. Entonces en este caso hay tintas que tienen ese problema y hay tintas que no. Entonces yo como usuario debo tener ese conocimiento para saber dónde y cuándo. Una tinta que migra es más económica que una tinta que no. Entonces, si yo veo, digamos, una cobertura normalmente pasa con las tintas al agua, pasa con los sublimados, pasa con los de y todos estos generalmente migran. Entonces, si yo voy a poner un color sobre ello, debo asegurarme antes de, ¿no? Si tiene migración, pues tengo que poner los productos adecuados para evitar la migración.
Pero por eso es que les digo, entonces ahí es donde viene la evaluación, porque después, ellos sí, pero si hay un mínimo contacto con una tinta que migra más sobre, en este caso, que sea blanco, que es más delicado, color más limpio, entonces si hay un pequeño contacto, siempre va a aparecer por ahí un tercer color. Entonces, ese es salvo que ese por ser, entonces ahí no va a haber problema. Pero si es blanco y al costado, digamos, yo tengo un rojo, ese rojo va a ir invadiendo a la parte blanca y vamos a ver un tercer color ahí. Entonces, es justamente el curso donde vamos a poder explicar, ¿no? Los tipos de tinta, vamos a poder explicarles qué controles de calidad debe tener una tinta, qué controles de calidad debe tener una impresión, un estampado. Entonces, para eso es de que estamos, y pues esto es transmitir también, ¿no? A sus propios clientes, a sus propios servicios que están haciendo su trabajo. Yo tengo ahorita, perdón que te corte, yo tengo ahorita un arte que tiene rojo, que el mismo proveedor, bueno, en este caso el servicio, puso encima tiene un texto en blanco. Y entonces yo dije, no, o sea, aquí tú tienes que calarlo, sí o sí tienes que calar el arte porque voy a tener problemas de migración. Y todo dicho que se cumplió porque con los días, porque la migración generalmente se nota después de días, no en el momento. Ya, migró. Entonces, obviamente el cliente no me lo comentó, pero sí yo, por conocimiento técnico, le dije, no, yo no puedo seguir así. Entonces, he cambiado mi ruta y he hecho que lo sale en el arco. Sin embargo, lo que acabas de mencionar me preocupa porque digo, probablemente hay contactos, porque está calado, digamos que está calzado, y se va a haber contacto sí o sí del rojo con el blanco. Probablemente con los días, aunque ya la semana pasada que estaba en la oficina he revisado mi archivo de todo mi desarrollo y vi que todavía se mantenía el color, no se formaba un tercer color, pero sí me preocupa, digamos, a nivel de producción, porque sabes que a nivel de producción se maneja mucho más volumen, entonces la migración podría lograrse con el apilamiento de las prendas, ¿no? Y entonces por ahí tenga ese tema. ¿Qué podría hacer en ese caso? Usar de repente para el caso del blanco, ponerle una base antimigrante y una vez anticiparme antes de que este problema se suscite en producción. No, ahí simplemente que qué tipo de tinta está usando. Entonces, que use una tinta que no migra y te evitas el problema. Pero tendría que decirle que sea sincera, porque tú sabes que este tema no puedes o no lo compartes. Yo como he trabajado en otra área, yo sí era un poco más transparente en decirle a mis clientes, cuando era comercial, yo sí les decía, mira, esto, vas a generar producción. Eso lo pasaba, digamos, como un rimal. Pero en este caso, a mí, generalmente cuando lo pido no me lo dan, entonces tendría que pasar no sé, un correo con un compromiso de que está usando una buena tinta y que no voy a tener problemas a nivel de producción. Claro, porque, o sea, yo creo que ningún cliente se negaría a dar información, es lo normal. Yo me voy a poner en posición de pues a mis clientes le digo, oye, con esto logras esto, con lo otro, lo otro. Entonces vas a tener XX problemas con esto, con lo otro no, porque lo mismo que tú has dicho, ¿no? Entonces, y ahí justamente es el costo básicamente de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, uno puede costar 10, el otro costar 20. Entonces, esas son las diferencias, pero para poder curarnos sano, es simple, ¿no? Cambiar de tinta a una tinta que no migra y evito absolutamente todo el problema. Entonces, o sea, existen tintas digamos, pigmentos para rojo que no migran. Así es, sí. Generalmente, dentro de la teoría o dentro de las tintas,
los que migran, ¿cuáles son? Vas a encontrar tintas que migran en amarillo, vas a encontrar rojos, vas a encontrar rojos, los fluorescentes generalmente también, ¿ya? Naranja, ¿ya? Esos van a ser las tintas más clásicas migran. Entonces, hay la versión no migrante también, y cada proveedor lo tiene. Entonces, que tienen costos diferentes, sí, pero sí los hay. Los magentas también, porque es gama del rojo. Entonces, pero sí se tiene, al menos en Plastisol se tiene esas opciones. En agua, en base agua, sí es más difícil de conseguir tintas o pigmentos que no migren. Eso hay que tener. Si yo tengo una cobertura de base agua, es mejor poner antimigrante y arriba los colores. Porque ahí sí, casi en su mayoría, los colores migran. Sí, eso sí yo lo tenía como regla, digamos que poner una tinta al agua y encima ponerle un poquito de eso es una mezcla fatal, no se puede hacer. Eso sí lo tenía porque el cliente a mí originalmente me pidió hacer base el agua y poner encima su logo de Plastisol. O que ahí ya levanté la mano y dije que eso no funciona así. Entonces hay que ponerle Plastisol y calar el arte y ponerle también Plastisol en blanco, ¿no? Sí. ¿Ya? Ok, gracias. Bien, entonces, espero que para todos les esté interesando, hagan sus preguntas, inquietudes que tengan, de pronto que no conozcan, siempre, nunca se queden callados, estamos justamente para poder resolver todas las inquietudes, nunca hay preguntas mal hechas, así que solo hacen sus preguntas con toda confianza. ¿No? En algún momento las tintas al agua dentro de la historia de la serigrafía, ya que pues no se seca al ambiente, entonces fue la octava maravilla en su momento, ¿no? Fue la solución para grandes problemas, sobre todo para la gran industria. También fue una gran ayuda porque ya venían colores listos para usar, colores directos, como se les conoce, ¿no? Y los componentes, pues, tienen mejor cobertura o opacidad de una tinta al agua. Entonces, tranquilamente lo desplazó. Aparte que también hay texturas, ¿no? Hay especialidades que no se pueden lograr con tinta al agua. Seguido a ello, por el lado también ecuanimidad, que hoy está entrando muy fuerte, son plastisoles que no contienen PVC. Eso es totalmente nuevo. Entonces imagínense, el corazón del plastisol es el PVC y desarrollar un plastisol que no tenga PVC ha sido bastante complicado. Hoy en día hay. En el medio, creo a nivel mundial, solo hay 2 o 3 que los tienen. Es complicado de ser, pero ya se tiene. Hay entonces tiene el comportamiento de un plastisol normal. Esa es una gran diferencia ahí y puedes trabajar pues tranquilamente, ¿no? Esas tintas Plastisol libres de PVC, que ahora no está, digamos las nuevas, están hechas a base de qué?
¿Qué está reemplazando al PVC? La pregunta. Es una mezcla del agua, es una resina acrílica con plastificante. Entonces, digamos que es una mezcla de la base agua con plastificante. Entonces, ya la resina PVC está reemplazada por una resina que es acrílica. Okay. Pero sigue teniendo plastificantes que son obviamente libres de ftalatos, de cosas restringidas, ¿no? Entonces son plastificantes totalmente diferentes a los que usan el, el picoteite, forma de llama, ¿no? Es una clínica más plastificante. Okay. Y también, adicional a ello, existen las cintas de silicona. Todas las antes mencionadas tienen adherencia, tienen elasticidad, controles, pero ya no están aptas para trabajar, digamos, en telas que tienen alta composición de elastano, ¿no? O de spandex, donde hay estas telas licradas que les llaman, ¿no? Donde hay mucha elasticidad y muchos de pronto de ustedes también un poco más, con prensa elástica, mucho se ve las mujeres en los leggings, entonces eso se va estirando, estirando, estirando y el plastisol o la base de agua se termina saliendo, se desprende porque no tiene elasticidad. Entonces tiene una elasticidad normal, adecuada, pero ya no es justa. Entonces, esto sí, y su propio nombre, pues tiene mucha elasticidad, incluso regresa a su estado normal. Entonces tú estiras y regresa, estiras y regresa. Entonces son tintas también que la materia prima en sí es silicona con plastificante. No, se va no podemos mezclar una otra. No voy a uso silicona netamente, un plastisol libre PVC netamente. Entonces, toda línea tiene sus propios aditivos, sus pigmentos y tienen que ser usados como tal, ¿no? Algunos a veces me decían, oye, no puedo usar la base de silicona y poner el pigmento. No, porque son químicas totalmente diferentes, ¿no? Se puede mezclar, contaminar o simplemente problema. Bien, eso es lo que... Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, soy Luis Arito Moreno. De todas maneras quería hacerle presente, yo entré un poco tarde a la clase, casi media hora tarde por problemas de conexión, pero de todas maneras quería hacerle presente. Y profesor, disculpe, por otro lado, en un momento mencionó, una compañera estaba hablando acerca de las tintas Plastisol y un calado que tuvo que hacer para ayudarse en cuanto a la migración. Usted mencionó que, o no sé si entendí mal, las tintas Plastisol con las tintas al agua no pueden mezclarse. ¿Su migración ahí tiene problemas? No, que no se pueden mezclar entre sí, no. Pero puedo aplicar un plastisol sobre una base agua que no tiene carga, que no tiene cubrimiento, sí se podría aplicar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los colores de base agua generalmente migran en su mayoría. Entonces, en ese caso, hay que aplicar un antimigrante. Pero, por decir el caso de la compañera Rosemary, es de que quiso evitar el problema porque que cuando aplicas el plastisol sobre una agua, porque no hay compatibilidad, ¿no? Suele pasar, entonces la parte para poder poner o plastisol, evitarse la migración. Entonces eso es lo que he hecho, porque hay también, como les decía, tintas en plastisol o pigmentos o colores, qué sé yo, tienen migración. Por ello
solo así la verdad. Pero lo que yo recomendaba ahí es que no migra y nos evitamos problemas. Entonces, eso es básicamente el tema. ¿Por qué? Porque ha sido básicamente un diseño de una cobertura, de una impresión total. Ok, gracias. Una consulta adicional. En las cintas base de silicona, que es nuevo, digamos que es nuevo en el mercado porque no muchas empresas que se dedican al servicio de serigrafía lo tienen. Porque yo tengo, por ejemplo, desarrollos en los que el cliente me está pidiendo pues una textura siliconada, o sea, con relieve y con high density, pero de silicona, y la mayoría me han dicho de que no lo manejan. Entonces, obviamente, yo he tenido que decirle al cliente que no hay en el mercado actualmente, en el mercado peruano. No sé qué tan comercial se ha hecho hasta el momento, porque no es factible encontrar este tipo de tinta o este tipo de efecto. Sí, en algún momento he probado, digamos, sobre unos rectilíneos, pero estoy hablando de hace más de 4 años, que en su momento me dijeron que era súper caro. Entonces, no llegamos a hacer la producción con ese tipo de tinta, por el tema ese del costo. Pero lo que sí me ofrecía, por ejemplo, esta tinta en su momento también, fue trabajar sobre una estructura rectilínea poliéster y no tenía migración. Dado que con las otras, con un high density tradicional o convencional, tenía, a pesar de ponerle una base en estrés, para que no cuartee, para que tenga buena elasticidad, pero aún con eso también tenía el problema ese de migración, ¿no? Entonces, a ver si por ahí nos brindas un aporte, ¿no? Sobre este tipo de tinta a base de silicona, a base de silicona. Ajá, sí, de que ustedes sepan que son las referencias asociadas básicamente son los tipos de tinta que hay en el medio. El tema logístico es diferente y es básicamente la necesidad del mercado, ¿no? Acá en Perú, si bien es pues, la silicona no se usa es nada. No lo están sentido como que hay diferencias en todo, en absolutamente todo. Las materias primas son muy costosas también. Estamos usando, por decir, se está usando mucho en Colombia. Marca en Zumba, han podido ver de pronto eso para los que hacen mucho el tema deportivo, ¿no? Entonces, el mercado lo pide. En Perú son todos los que deben estar usando, pero traen ya exportación directa. Acá de pronto me voy a salir un poquito del tema. En medio también no hay como nosotros como empresa tenemos todas estas soluciones y hay otras marcas pues que solo se dedican a tintas al agua, otros que se dedican solo a plastisol, otros que por ahí que hacen aguas, ¿no? Dentro de las marcas que haces aguas de estamos pues de fuera, uno de los más conocidos pues Tamazú. Se te escucha algo entrecortado, ¿no? No se te escucha muy bien. Sí. ¿Me escuchas bien? No, todavía, se escucha entrecortado. No es muy claro el audio. Por rato se va el audio. Ya, hasta allá.
Ya, ahí Ahora sí, está. ya, ahora sí. Ya, entonces, hay diferentes marcas, ¿no? Como les decía, no todos se dedican a tener las soluciones. Pero creo yo, el mercado, de acuerdo a la necesidad, lo va a ir exigiendo. Acá el que distribuye, el que pueda tener, les pueda brindar información sobre este tipo de tintas, y la silicona. Perdón, ¿qué empresa me dijiste por ese justo entrecortado? Jaime Chávez. Jaime Chávez. Ok, Sí, ok. sí, con Jaime Chávez. De territorio en agua. Entonces, y en todos los casos necesitamos un determinado tiempo y temperatura para que se puedan polimerizar y puedan adherir en el sustrato y así pasar todos los controles de calidad requeridos, ¿no? Por decir que es algo de también que hay que hablar, que vamos a profundizar de pronto en un tema como tal, pero creo que con esto nos vamos a ya tener conocimientos, saber qué sustancias químicas prohibidas se encuentran en una tinta, ¿no? Entonces los contenidos químicos son muy importantes de que sepamos, porque no solamente es el tema de que yo cumplo con mi proveedor, con mi cliente final, sino también es el tema del cuidado de cómo estoy manipulando yo, qué es lo que estoy manipulando. Entonces, para así evitar contaminaciones estratégicas que a la larga pueden ser muy dañinos para la salud, ¿no? Entonces, realmente los químicos restringidos, que están controlados, que están regulados, generalmente para exportación, ¿no? Porque tanto en Estados Unidos, Europa y Asia cuidan mucho al usuario. Así como ustedes han podido escuchar de pronto el tema de los juguetes, ¿no? De los juguetes que tengan metales pesados, es muy similar. Entonces, Estados Unidos, Europa y Asia, por decir, consideran a las prendas como juguetes. Entonces, su trato es como tal. Y no es de que el, el país, son entidades internas, como en nuestro caso, el sindicato que defiende al consumidor, ellos tienen sus propios entes, ¿no? Que son temas internos que cuidan mucho a los usuarios. Entonces, esto es fundamental y así saber. Entonces, hoy en día hay diferentes tipos de fabricantes de tintas. Tenemos diferentes con estas regulaciones, con estas normas, porque, como les digo, una materia prima que es libre de estas sustancias químicas prohibidas, no todos sabemos que no. Entonces, es ahí también la diferencia de costo que puede haber entre una y otra marca. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar, vayan a decir, oye, tu tinta cumple o no cumple, tienen que darle certificación y no es porque el fabricante te diga, oye, sí tengo mis tintas libres, no es así. El fabricante te puede decir, hacer el análisis, es un laboratorio que no tiene absolutamente nada que ver con la empresa que fabrica las tintas. Es un laboratorio certificado, es un laboratorio que se dedica especialmente a hacer análisis y que son certificados por estas entidades
americanas, europeas y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? No vamos a encontrar una cita con los talactos. ¿Qué es los talactos? Son lubricantes que normalmente se encuentran en el platisol. ¿Qué bondad, qué beneficio le da al platisol? Le da mucha elasticidad, mucha flexibilidad, mucha durabilidad, mucha adherencia. Entonces, y no solamente vamos a encontrar en plastisoles, en todo lo que son plásticos, vamos a encontrar el talato. Entonces, estos, al estar en contacto con la piel, pueden ingresar a nuestra piel y se dice que son cancerígenos. Entonces, a la larga vamos a tener algún problema ahí. Por eso es de que en las tintas no debe haber ftalato. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Después tenemos también los metales pesados, ¿no? Los metales pesados, sabemos el tema de la minería, en el medio ambiente también se encuentran muchos metales pesados. Y eso, por cultura general, sabemos de que son cancerígenos. Entonces, en las tintas vamos a encontrar, sí, también vamos a encontrar el tema, por decir, en las tintas, porque se usa mucho en materias primas que son de este tipo, que se usan como para las artistas y todo ello. Entonces vamos a encontrar ahí, hoy así como las tintas, he visto que también a las pinturas de pared también están restringiendo y está viendo este tipo de pinturas que estén libres de metales. Porque pues a veces hoy tocan la pared y no, por ahí va a haber algún contacto. Y los metales pesados no se degradan, estos viven cientos de años en el ambiente y están permanentes ahí. Otro de los temas del formaldehído, ya lo habíamos mencionado antes, un formaldehído es un gas. Vamos a encontrar en las tintas del agua, vamos a encontrar en los pigmentos es. También han podido escuchar los bases social no que han podido escuchar y decir libre formaldehído, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos tintes de cabello que tienen formaldehído, si bien es cierto que una reacción más rápida, igual en las tintas tienen mayor intensidad en los colores fluorescentes, son más bonitos, pero tienen el problema que puede ser, que puede estar afectando a la salud. Entonces, esos tres básicamente son netamente a la vida del ser humano. Y también tenemos los apeos. Los apeos, estos son sustancias químicas que matan la vida acuática. Entonces hay que tener también mucho cuidado porque los desechos de los residuos también generalmente van a los alcantarillas y estos terminan en el mar. Esto puede estar afectando la vida acuática, aquí hay que tener también mucha conciencia en ello. Hay muchas empresas que están dando residuales de no tocar absolutamente nada a la alcantarilla o dentro de una hoja de tratamiento, es algo que hay que tener también mucho en cuenta. Los antihistámicos también son sustancias químicas que dañan el medio ambiente. Y el PVC, ¿no? El PVC es también para el medio ambiente porque es una entonces no es fácil que se pueda reparar. Ustedes ven el plástico tiene ahí por mucho tiempo y un plástico hoy en día pues, la tendencia va por usar tintas cosas y no solamente para las tintas sino las prendas, las telas,
clasificaciones que tienen las prendas también deben cumplir con todas estas normas internacionales. El análisis no solamente es al estampado, generalmente las marcas muy cotidianas hacen el análisis de la prenda completa. Entonces, es algo que debemos tener en consideración, saber y actuar frente pues, a lo que yo necesito. Profesor, disculpe que lo corte. Al menos yo estoy escuchando bastante entrecortado y es bastante interesante lo que usted está diciendo. ¿Sería posible que usted mande, no sé, por el WhatsApp la lista de estos ingredientes o productos o químicos que son perjudiciales? Porque no he podido, o sea, quería tomar nota de ellos, pero no puedo porque no puedo seguirle el ritmo o sea, no se puede escuchar bien. Entonces, sería tan amable de mandarlo por el WhatsApp y seguir escuchándolo usted, pero después de clase que mande una lista, por favor. Sí, eso es cierto, se está escuchando entrecortado, no creo que solamente ella, sí, creo que todos debemos, no sé, para seguir escuchándolo usted en la explicación y luego de repente ya todos nosotros indagar un poco más, pero al menos tener la lista, ¿no? Se escucha mal y lejos, profesor. De hecho, que lo que estoy mencionando es algo introductorio. Está bien, les voy a enviar por WhatsApp la información. Es algo introductorio, pero vamos a profundizar más ya cuando toquemos el tema, y en cada clase voy a enviar la presentación para que ustedes lo revisen, cualquier inquietud que tengan, que lo hagan, para poder tener toda la información de todas las clases. Muy bien, profesor, muchas gracias. Pensé que no se volvería a tocar este punto, pero sí, bueno, nos dice que esto, digamos que sí se va a tocar en otras clases, entonces muchas gracias por la aclaración. Sí, lo hoy es básicamente para no dejar pasar más el tiempo. Esa parte ha sido algo también disculpa que yo estaba tratando de trabajo, pero ya iniciamos, entonces en algún momento también vamos a necesitar de pronto pasarnos más de la hora de trabajar, tener mucho de ustedes, no tener ningún problema en ello, para poderles brindar todos los conocimientos, ¿no? Entonces, pierdan cuidado en esa parte. Y ya vamos a iniciar ya con fuerza la próxima semana y ya no paramos. Ya, profe, muchas gracias. Por mi parte, no hay problema, todas las horas bienvenidas. Genial. Bien, entonces eso era hasta ahora, ¿no? Y ya luego vamos a continuar ya la próxima semana. Entonces, creo que hoy ya justo hemos dado exacto. Hasta las 11 estábamos programados. Voy a corregir este tema del internet ya para poder así en las próximas clases ya no inconvenientes, aunque a veces no se sabe con esta tecnología, ¿no? Preguntas más.
¿Tienen preguntas? Sí, yo, acabo de ver una foto de Fireball. ¿Qué tal es esa pinta? Porque, bueno, no he tenido muy buenas referencias, pero sí me gustaría saber, porque hay empresas o servicios que la usan. Justo, sí, alguien mandó a Andrés. No dice, ahí está el mensaje, una consulta. Base antimigrante, tela 35 poliéster, 35 algodón. Quiero colores vivos y brillantes, pero mi proveedor de estampado indica que tiene que usar base antimigrante gris. Es que al tener 65 poliéster, 35 algodón, ya tenemos una opción. Sí. Y hay que cuidar mucho ello. Si existe antimigrante blanco, sí existe, son conocidos, pero los antimigrante blancos no limitan la migración, controlan para ciertos sentidos, pero cuando ya tenemos alta concentración de poliéster y estos contenidos, digamos, hacia ya colores semi-oscuros o intermedios a oscuros, hay que comer necesariamente el antigris. Ahora, estos antmigrantes en su mayoría van a ser de este color y es ahí también donde ustedes tienen que hacer la evaluación, no porque tienen el antimigrante de color gris ya evita el problema. No, ¿qué es lo que pasa? Que estos antimigrantes están compuestos por ciertas partículas. Ya con estas partículas crean una, digamos, como una lana, una película de tinta que hace que el colorante no pase hasta la tinta. Pero no todos tienen la misma concentración. Es como, digamos así, cuando yo preparo glitter, si yo le pongo 10% de glitter a una base, lo aplico y no me va a quedar tan cargado. Si yo le pongo 20%, va a ser más cargado, no se va a ver más cubierto, más lleno y de pronto voy a tener un mejor cubrimiento. Entonces, para que tengan la idea, con estos antmigrantes básicamente es lo mismo. Entonces, ahí va a depender mucho de la concentración de la materia prima como tal que se usa para evitar la migración. Entonces, no porque todos tienen el mismo color, van a tener el mismo resultado. Ahí es donde les toca evaluar a ustedes, ¿no? Yo puedo tener de pronto diferentes tipos de antimigrantes, lo aplico en las mismas condiciones, aplico el blanco sobre esto, generalmente un blanco algodón, que ya lo vamos a hablar también, las diferencias entre blanco algodón y los blancos lovely o antimigrantes. Y hacer la evaluación previa. Entonces, ¿de qué manera se hace? Les aplicas el antimigrante, pones un blanco y lo sometemos a temperatura y vemos realmente si cambia o no cambia el color. Este tipo de cosas lo vamos a ir viendo. Lucerito tiene... Sí, profesor, disculpe. No sé si esta clase la van a subir al Blackboard. No sé si sería de mucha ayuda en mi caso, en muchas temitas que me quedaron ahí para poder seguirlo, y me gustaría si lo pudieran subir al Blackboard, por favor. Como ya han estado haciendo ya con otras sesiones. ¿Ya? Sí, hola Abraham, ¿qué tal Lucerito? Buenos días. Sí, esta clase está grabada, se va a subir al Blackboard, pero antes de eso también se les va a enviar por el grupo de WhatsApp. Ah, ok, gracias. Gracias. Se escucha entrecortado. Sí, ese fue el tema de hoy. Se escucha entrecortado.